Hemos comenzado una serie en la segunda carta del apóstol Pedro, la segunda carta universal, dice, donde Pedro da una serie de instrucciones que dice, muchos de ustedes ya lo saben, pero es importante que se los repita y se los vuelvo a decir y no me voy a cansar, dice. Y yo lo diría en mexicano, tal vez él quería decir hasta que agarren la onda. ¿Sí? Y muchas personas creen que cuando se habla de la gracia de Dios, sí existe la gracia de Dios. Nosotros somos salvos por gracia. No tenemos que hacer nada más que creer en el sacrificio de Jesucristo como suficiente para limpiarnos de todo pecado y reconocer que somos pecadores. Tú reconoces eso, le pides perdón a Dios e inmediatamente comienza a venir una transformación sobre tu vida, que es lo que en todos el Nuevo Testamento se habla como, principalmente Pedro y Juan hablan acerca de esto del nuevo nacimiento, y el apóstol Juan también en uno de los evangelios habla de lo que es nacer de nuevo. O sea, realmente nuestra vida está tan desastrosa sin Dios que lo que necesitamos hacer, y no hay nadie que pueda decir yo no lo necesito porque no has entendido, es nacer de nuevo. Yo no sé si ustedes se han fijado, bueno, no nos vayamos lejos, aquí con nuestros vecinos de enfrente, utilizaron algo de lo anterior que había ahí. ¿Qué es lo que hicieron? Lo demolieron totalmente y echaron todo a la basura, ¿sí? Porque eso es lo que tenemos que hacer usualmente nosotros, normalmente con lo viejo, con lo que ya no sirve. Nada de andar poniéndole parches, ¿sí? Jesús dijo que, ¿cómo lo dijo? Que no remiendes un vestido viejo con un pedazo de tela de un vestido nuevo. Primero dice se va a ver ridículo, y como no existían las telas sanforizadas, conocen el término, busquen en el diccionario después, que se encoge lo nuevo y va a arrugar lo viejo y se va a ver peor, dice. Entonces la prenda se va a ver aún peor como como se veía antes. Entonces nosotros no necesitamos parches para nuestra vida. Mucha gente anda buscando parches, anda buscando cómo reparar los agujeros en su vestido, y eso no funciona en el evangelio, mis amados. Dios te quiere dar un vestido totalmente nuevo, que nos vistamos de su gracia, de su amor, de su salvación, y comiences a disfrutar de lo que es la vida verdadera. Quítense la idea de que aquí vienes a que te regañen, porque es usual, me ha tocado cuando veo gente en la calle, se lo oí al pastor Bremer la primera vez, pastor, regáñeme porque no me he congregado. Y creo que dice que te regañe tu abuela. Yo no te voy a regañar si cada quien sabe lo que va a hacer de su vida. ¿Sí me explico? Es como decirle a la persona, mira, aquí está todo lo que tú necesitas. Y me encanta cómo lo dice Pedro aquí. Déjenme buscárselos. Bueno, más bien, de Reina Valera es como de las que me acuerdo, como todas las cosas. ¿Qué? Ay, Dios mío, nunca lo iba a cortar, estaba en primera de Pedro. Ahora sí, segundo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, lo que tú necesitas para tu vida y para vivir en comunión con Dios, cuando hablamos de piedad, estamos hablando de comunión con Dios, servicio a Dios, sumisión a Dios, devoción a Dios, temor de Dios. Como todas esas cosas ya nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. La NBI en el 3 lo dice así: su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha, ¿están leyendo? ¿Qué dice?
Despiértate tú que duermes, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3, por favor, Iván. Pensé que ya me adivinabas los pensamientos, discúlpame. ¿Las estamos ahora sí? Al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido, la palabra nos ha concedido, el verbo nos ha concedido es futuro, presente o pasado. Quiere decir que ya sucedió. Nos ha concedido, ¿qué dice? ¿Y saben cuál es nuestro problema, mis amados? Que no queremos vivir como Dios manda. Creemos que somos más vivos o que podemos incluso llegar a decir, a mí nadie me va a decir cómo tengo que vivir. Entonces cuando yo pensaba, yo la verdad, ¿cuántos de ustedes lo dijeron? O lo pensaron por lo menos. A mí nadie me va a decir, pero hey, espérate, no estás hablando con tu jefe o con un superior o etcétera, estás hablando con Dios. Y nuestra tendencia natural por la naturaleza pecaminosa que está dentro de nosotros, tiene esa tendencia a decir, no, yo voy a hacer lo que yo quiero. Y que es una manera disfrazada o velada de lo que es la rebeldía. Y ese es el problema del hombre, rebeldía. Y me gusta cómo lo dice la NBI, como Dios manda, pero dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. Dios ya nos dio todo lo que nosotros necesitamos, todo lo que pertenece a la vida y a nuestra comunión con Dios, nos ha sido dada por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia es Jesucristo, y Jesucristo es el Verbo encarnado. Jesucristo es la Biblia misma, para que nos entendamos, mis amados. Pedro dice, ok, sí fuimos salvos, tenemos una semilla de fe que fue sembrada en nuestro corazón, pero nosotros tenemos que aplicar diligencia y todo nuestro esfuerzo para que esa fe no se quede ahí, sino que a esa fe le añadimos virtud. ¿Y qué dijimos que era virtud? Excelencia moral, exactamente. Excelencia moral, que la gente te ve y se da cuenta que tú tienes algo diferente, que tú ya no vives como vive toda la gente. Y a esa virtud o excelencia moral le añades conocimiento, entendiendo que conocimiento, ¿qué era conocimiento? Entendimiento, dice Reina Valera, pero ¿qué es exactamente? Es el aprender a discernir constantemente entre lo bueno y lo malo, entre lo que es de Dios y lo que es del diablo. Ese es el conocimiento. ¿Estamos entendiendo? Esto tiene un porqué. O sea, el cimiento es la fe en la roca es Jesucristo. Podemos compararlo con una construcción. A esta fe le añadimos virtud, a esta virtud conocimiento, que es el discernimiento entre el bien y el mal, a este conocimiento dominio propio. Dominio propio es uno de los elementos del fruto del Espíritu. No es que Dios te agarra y dice, ahora vas a hacer esto. No, ahora Dios, a través de su Santo Espíritu, te da la habilidad y la capacidad de poderle decir no al pecado. No es que las tentaciones ya no vienen, tentaciones siempre va a haber. Pero si tú entiendes que el Espíritu de Dios vive en ti y te da la capacidad de decirle no, antes yo lo hacía normalmente y van a venir hasta tus amigos y te van a decir, ¿qué te hicieron? Te lavaron el coco. ¿Sí? Yo les decía a algunos, eso quisiera. Si mi coco fuera totalmente lavado, con qué facilidad la palabra entraría hasta lo más profundo de mi ser y yo sería otra persona aún mejor de lo que soy ahora. ¿Sí? Sí necesitamos que la palabra nos vaya lavando
porque muchas de las cosas que tenemos nos afectan para mal. ¿Así es? Sí. Ok, al dominio propio hablamos de paciencia, constancia o longanimidad, podríamos decir. ¿Recuerdan lo que es? Es esa paciencia con expectativa, una paciencia que está esperando que Dios se manifieste de una manera poderosa. A esa constancia o paciencia le sigue la devoción a Dios, o Reina Valera lo expresa como piedad. Y quiero que entendamos la palabra, porque nosotros oímos por piedad y como que fuera misericordia y eso, y no tiene que ver con eso. La palabra piedad viene de pío. Una persona, veamos lo que es lo contrario, el impío es el que rechaza a Dios abiertamente, está en contra de todo lo que es Dios, en contra de todo lo que Dios representa. Una persona pía es una persona que anhela de Dios, que quiere vivir en comunión con Dios. La NBI lo traduce como devoción o entrega a Dios, ¿sí? En varias otras traducciones, ahorita se los leía, decía, aparte de devoción a Dios, piedad, sumisión a Dios. ¿Entendemos el concepto sumisión a Dios? ¿Se entiende el concepto de sumisión? Estar una persona sumisa es una persona que todo lo que Dios dice para ti es ley. Entonces, sumisión a Dios, servicio a Dios, y otra palabra que le encontré en la Reina Valera antigua es temor de Dios. Y temor de Dios no es más que respeto a lo que es la palabra de Dios. Si nosotros vivimos dentro de estos conceptos, nuestra vida, dice, me encanta, estas son declaraciones muy fuertes. El verso 10, por favor. Bueno, desde el 8 mejor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y evitará que, ¿qué dice? Ay, qué palabras más fuertes. ¿A quién le gustaría ser inútil? ¿Improductivo? Tampoco, ¿verdad? Yo quiero ser útil y productivo. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, quien fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, ¿no qué dice? Y mira el pilón. Y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, mis amados, yo quiero que entendamos algo, porque mucho cristiano se equivoca en el concepto de la gracia. No, yo soy salvo por gracia y yo no tengo que hacer nada. Se contradice la Escritura. O sea, nosotros tenemos con toda diligencia enfocarnos en este tipo, en estas virtudes. ¿Para qué? Para no caer jamás. O sea, qué tontería meterte a practicar un deporte donde vas a fallar, donde vas a llegar al último. ¿Te gustaría jugar algo que sea maleta totalmente? ¿Sí? Yo cuando veo esto no es para mí, yo lo dejo de jugar, pero lo que me gusta lo juego. ¿Por qué? Porque quiero ganar. ¿Quién puso ese anhelo de ganar? Dios. Pablo dice, ¿sabes qué? Corran todos la carrera como que quieren ganar el primer lugar. ¿Quién se acuerda de los segundos y de los terceros lugares? Nadie. La verdad, nadie. Entonces, ¿qué? Si yo voy a correr este asunto, yo lo voy a correr como que voy a llegar de primero. Así que hagan fila detrás de mí. No se crean, es una carrera individual, yo creo, ¿verdad? Y no es de velocidad, es más bien de resistencia. Entonces quiero que veamos esta palabra piedad en Primera de Timoteo 3:16, pero quisiera que me lo pusieras en Reina Valera, porque en la Nueva Versión Internacional, que es otra traducción de la Biblia, lo que habla es de la fe, que es el misterio de la fe. Primera de Timoteo 3:16, por favor.
E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. NBI dice el misterio de nuestra fe. Nuestra fe está enfocada, ¿en dónde es que está nuestra fe? Pues está en Dios. Entonces estamos viendo la similitud de las traducciones. Dios fue manifestado en carne. ¿Qué quiere decir eso? Dios se hizo hombre, justificado en el Espíritu. Eso dice Reina Valera, la NBI dice vindicado por el Espíritu, y busqué las dos palabras en el diccionario de la Real Academia Española. Dicen en la traducción, en vindicar es defender especialmente por escrito a quien se haya injuriado, calumniado o injustamente notado. O sea, cuando a alguien le hicieron una acusación falsa, el Espíritu lo que hace es poner las cosas en su lugar. Cuando dice se reivindicó, quiere decir que volvió a ocupar su posición original. Otra traducción dice también, dicho de una persona, recuperar lo que le pertenece. Y estoy hablando de un diccionario secular, la Real Academia Española. Entonces, ¿de qué puede estar hablando aquí? ¿Qué es lo que Jesús le pertenecía y recuperó? Su deidad. Es Dios, o sea, Él siendo Dios se hizo hombre. Recuperó su deidad como al resucitar. ¿Sí? ¿Lo estamos viendo? Ok. Justificar, dice, probar algo. La traducción de justificar también en la Real Academia Española dice, probar algo con razones convincentes, testigos o documentos. Eso es justificar. Probar algo con razones convincentes, testigos o documentos. Rectificar o hacer algo justo. Probar inocencia de alguien en lo que se le imputa o se presume de él. Dicho de parte de Dios, hacer justo a alguien dándole la gracia. ¿Sí? Esto aparece en el diccionario de la Real Academia Española. O sea, nosotros somos salvos por gracia y nuestro ejemplo fue Jesucristo. Él jamás pecó, por eso la muerte no le pudo retener. Eso lo dice el libro de Hechos, en los primeros capítulos, léelo todo, te va a hacer bien. Entonces, dice, Dios fue manifestado en carne, Jesucristo se hizo hombre. Fue justificado o vindicado por el Espíritu o en el Espíritu, visto de los ángeles. Todos los ángeles se dieron cuenta que vino, murió y resucitó. Fue predicado a los gentiles o fue predicado a las naciones, dice NBI. Creído en el mundo. O sea, ustedes ven, el problema principal de Jesús cada vez que se acercaba a la gente y le decía cosas a la gente era la incredulidad. Comenzaron a ver tremendos milagros, la resurrección de muertos y la multiplicación de los panes, y muchos ni siquiera entendían. Pero gracias a la obra del Espíritu Santo, la gente comenzó a creer en Jesús. Fue creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Estas son cosas que dice, ¿es un misterio? Pues sí es un misterio. ¿Por qué es un misterio? ¿Alguno de ustedes vio esto? ¿Cuántos de ustedes lo creen? ¿Sí? Y dices tú, ¿y por qué lo crees? Yo te voy a decir yo por qué lo creo. Él ha transformado mi vida y la vida de muchísima gente que me rodea y que yo conozco. O sea, dice, si esto fue o no fue, está escrito. La Biblia es palabra de Dios. Ha demostrado por sí misma ser palabra de Dios. Entonces Dios realmente transforma a las personas. Este misterio de la piedad o este misterio de la fe es una realidad. Fue creído por el mundo y recibido en gloria. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 7. Y quisiera que nos quedáramos en Reina Valera porque me gusta cómo lo dice más violento.
¿Sí? Desde el verso 6, por favor. Pablo le está dando instrucciones a Timoteo desde el verso 1, que por el medio del Espíritu que muchas personas van a rechazar la fe y que van a ser hipócritas, mentirosos, etcétera, etcétera. Y le dice, si esto enseñas a los hermanos, serán buen ministro, estoy en el 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutridos con la palabra de fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las que dice y de viejas, ejercítate para la piedad. ¿Sí? Quiero que entendamos este concepto de ejercitarnos para la piedad. Todos saben los que son cuentos de viejas. ¿Sí? Bueno, en México dice, pues bueno, no sé a qué grado es ofensivo o es cariñoso, porque algunos dicen, mi vieja, le dicen a la esposa, ¿no? Y por eso está toda canosa y arrugada, bendícela. Yo digo, mi amor, mi muñeca, etcétera, etcétera. Le digo cosas bonitas. ¿Está bien? Nada de la vieja. Pero Pablo le está dando instrucciones a Timoteo y le dice, desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad. La NBI dice, rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes. Más bien, ejercítate en la piedad, pues aunque el ejercicio físico trae algún provecho, la piedad es útil para todo, ya que incluye una promesa no solo para la vida presente, sino también para la venidera. Mis amados, nos gustan que nos hablen en pasta, directa a la flecha. Muchos de ustedes vienen a este lugar y ven el domingo como si que este fuera un centro de entretenimiento. O sea, ay, la alabanza y las emociones se te mueven y lloras y te emocionas y levantas tus manos, cantas aleluya y dices, ay, cómo se llenó mi espíritu. Está bien, pero si eso es lo único que tú haces, no te estás ejercitando para la piedad. ¿Sabes qué es lo que está pasando? Y uno lo sabe porque uno pasa por ahí, si te están diciendo, lee la escritura diariamente, ora, busca el rostro de Dios, ejercítate en tu relación con Dios. ¿Tú crees que tú te vas a poder mantener ligado al corazón de Dios porque te emocionas y lloras en la alabanza? Realmente no. Mira, tú sales de aquí, ay, como que me quitaron una tonelada de encima, dice. Hasta conoces las expresiones. Ay, me siento ligerito, me siento tan lleno de paz y etcétera. Y el lunes ya estás viviendo como el diablo. ¿Sí? O tal vez pasa el lunes, te voy a dar chance el martes. Ya el miércoles traes cuernos. ¿Sí? ¿Y sabes por qué es? Porque crees que tú puedes vivir tu relación con Dios en base a tus emociones. Dios nos dio las emociones. Qué bueno que haya emociones. Pero yo lo que estoy viendo aquí es ejercítate, practica la piedad. Ya déjate de cosas de pensar que si tú te emocionas y ay, cómo amo a Dios. ¿Qué pasa cuando vienen situaciones difíciles? Si tú no estás cimentado en la roca, si tus raíces no son profundas, con el primer viento, ayer una persona compartía esta palabra, Jesús lo dijo, dice, mira, el que escucha mis palabras y las pone por obras, es como aquel que construye su casa sobre la roca. Vendrán vientos, tempestades y etcétera, pero esa casa se va a mantener firme. Pero los otros mensos dice, no dice eso, ¿verdad? Pero yo creo que por ahí anda el asunto. Porque dice, los otros construyen su casa sobre la arena. Y al primer viento y etcétera, la casa se derrumba y ¡va! Comienza la chillona. Y yo que tanto te amo y etcétera. ¿Estás cimentado realmente sobre la roca?
¿Dónde está tu confianza? No, es que yo lloraba en la alabanza y me emocionaba y levantaba los brazos y leías tu Biblia diariamente. Ah, no, es que me da sueño. Entonces párate o ponla, consíguela en audio. Pero tú necesitas escuchar palabras diariamente, porque la palabra te limpia de todo el cochinero que traemos en la cabeza, ¿sí? Y te da fortaleza. Y a través de escuchar esa palabra viene la fe. Está bien claro. Está en Romanos 17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tú no puedes crecer en fe, tú no puedes crecer en la piedad, tú no puedes crecer en tu relación con Dios si no te ejercitas. Yo pensaba que todos los que estaban aquí entendías que tenías que leer la palabra diariamente. No es una sugerencia, mis amados, es una instrucción bíblica. Te la voy a buscar porque por aquí anda. El 4:11 de la NBI, si quieres. Encarga y enseña estas cosas. Que nadie te menosprecie por ser joven, al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta y en amor, fe y pureza. En tanto que llego, ¿qué dice? Dedícate, ocúpate a la lectura pública de la Escritura. Bueno, qué bueno que sea público. Pon a todos en tu casa a leerles, léelos pública, a ver si te duermes. ¿Te podrías dormir caminando o parado? O sea, ejercítate. Es que yo siempre me gusta leerla acostado. Te avientas 3 versos y a roncar, se ha dicho. ¿Tú crees que eso es ejercitarse en la piedad? Mis amados, tus emociones te van a llegar o a llevar hasta donde la emoción termina. Y después vas a decir, ¿sabes qué? Voy a buscar otra iglesia. Porque esa iglesia, ahí no hay amor. O ya no me siento cómodo o cómoda aquí. ¿Por qué? ¿Te estás ejercitando en la piedad? ¿O estás lleno de emociones? Si alguien te hace una cara chueca, porque sabes que va a haber gente aquí, supuestamente hermanos llenos del Espíritu Santo, que te van a hacer la cara chueca o que tal vez te van a voltear la cara. ¿Y ya vas a dejar de congregarte por eso? Les estoy hablando de cosas que suceden, ¿sí? El diablo es diablo y trata de meterse y trata de hacer todo lo que esté de su parte para que tú dejes de congregarte, para que tú dejes de creer, para que tú dejes de leer, para que tú dejes de buscar al Dios viviente. O sea, nosotros no buscamos a Dios para vivir una vida sacrificada. Nosotros buscamos a Dios porque entendemos perfectamente bien que fuimos diseñados para vivir en la presencia de Dios. Y mientras no vivamos en la presencia de Dios, de acuerdo a los principios que Él establece en su palabra, vas a vivir una vida como de un yoyo. Estás arriba, estás abajo, estás arriba, estás abajo, ¿no? Y no es así. Desecha eso de las fábulas profanas y de viejas. ¿Qué podría ser una fábula? Mira, tú congrégate y eso es suficiente. Tú congrégate, pero no te involucres mucho. No sirvas en la cuna, no des clase, no te metas a la limpieza. Deja que alguien más lo haga. ¿Tú crees que te estarías ejercitando en la piedad ahí? O sea, el cuerpo de Cristo crece cuando tú te integras y te haces parte de. Cuando dejas de pensar que tú eres el centro del universo y que todo mundo que está a tu alrededor tiene que rendirte pleitesía o cuidar a ver qué necesidades o emociones te están afectando en este momento. ¿Se entendió? ¿Estoy siendo muy duro? No, estamos siendo claros, ¿no?
O sea, ejercitémonos, o sea, seamos maduros. O sea, hay muchos de ustedes que ya deberían de estar predicando ahorita. Ya deberían haber abierto una iglesia. Y siguen, no me saludó. O sea, a lo mejor ni te vio y trae la mente quién sabe dónde. A crecer, familia. Sí. Ejercítate en la piedad. El ejercicio corporal sí te es de provecho, pero de poco provecho. Pero la piedad para todo aprovecha, porque tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. El verso 9, nos regresamos ahí donde estábamos en el 4, por favor, 4:9 de Primera de Timoteo. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Ejercitémonos, familia. Quiten la cara de regañados, A mí también me tocó, ay, qué flojera leer la Biblia. Y te das cuenta que comienzas a enfriarte. Ya dices, ¿para qué vamos a ir a la reunión? Es lo mismo, dice. ¿Ustedes creen que es lo mismo? No. Claro que no, Dios está haciendo cosas. Y Él quiere que tú entiendas y que crezcas. Y que comiences a dar fruto, que no seas ni inútil ni improductivo. ¿Cuál es el propósito de Dios? Lo dice en Juan, el capítulo 15. Dios lo que quiere es que te pegues a la fuente, a la vid, y que des fruto que permanezca y fruto en abundancia. Dios no quiere que venga y que cantes aleluya, nada más. Qué bueno que cantamos aleluya, pero no es suficiente. No es suficiente. Y leyendo todo las instrucciones que Pablo le daba a Timoteo, me sorprendió mucho con lo que estaba relacionando el apóstol Pablo, la piedad. Y si leen ustedes con calma todo el capítulo 5, bueno, déjenme terminar aquí primero. Ya vimos que nos dediquemos a la lectura y enseñar, no nos enfocamos en esto, en el 13, por favor, Iván. En tanto que llego, dedícate a la lectura pública de las Escrituras y a enseñar y animar a los hermanos. ¿Los estoy animando o los estoy desanimando? ¿Seguro? Sí. Bueno, quiten esa cara de apaleados entonces, sonrían así. Gracias, pastor, que nos está animando. Necesitamos la palabra de exhortación, porque de veras, con cuánta facilidad, pero con una tremenda facilidad, te enfrías y te separas. Y han oído el ejemplo de los carbones. Aquí que asamos tanta carne, bueno, ahora nopales tal vez y salchicha, porque la carne a veces está como medio complicada, ¿verdad? Pero tú ves los carbones que están juntos y los soplas y están al rojo vivo. El carboncito separado se va poniendo como cenizo, ¿sí? ¿Qué es lo que necesita eso? Pégale unos 2 garrotazos y lo juntas nuevamente, ¿y qué tal? ¿Cómo se va a poner? Se enciende, ¿verdad? Si le das unos garrotazos para tumbarle la ceniza y lo menso también. ¿Seguimos, familia? Ok. Ejercita el don, estoy en el 14. Ya leímos a enseñar y animar a los hermanos, ¿verdad? Ejercita el don que recibiste mediante profecía, cuando los ancianos te impusieron las manos, ¿sí? Ejercita. ¿De qué me está hablando de ejercitar? Practícalo, ¿sí? Practícalo. Sé diligente, el 15, en estos asuntos. Entrégate de lleno, de modo que todos puedan ver que estás progresando, ¿sí? Es triste que te encuentres a alguien y que te diga, por eso aún estoy en el lugar de siempre, en la misma ciudad y con la misma gente, para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer, dice, así es el asunto. ¿Verdad que no necesitamos eso? O sea, que una persona te vea y dice, ¿qué te hiciste? Qué bonita, qué bonito estás. Se ve algo diferente en ti.
La gente tiene que ver el progreso, la gente tiene que ver a Cristo. Mira, la gente está enfadada de gente religiosa, hipócrita. Sonó fuerte, ¿verdad? Pero así, guardando apariencia de que no, muy bien y etcétera. Hoy le compartí a una persona en la mañana, a que llegaba a lavar el carro, le dije que su mamá se congregaba en un lugar y la ves diferente. No, me dice. Ah, interesante. Los que vienen conmigo sí cambian, le dije. Amén. Perdón, no me malentiendan, no estoy floreándome, pero nosotros tenemos que leer la escritura como es. Y si una persona no está progresando, si una persona no se ve la vida de Cristo en él, está estancada y lo que está viviendo es una religión falsa. ¿Sí? Y necesitamos despertar, familia. A la gente le urge ver a Cristo. La gente quiere ver a Cristo y la única manera en que lo van a ver es a través de nuestras vidas. Que el amor de Dios fluya a través de nosotros. No apariencias, a traer un libro debajo del brazo o hablar en terminología evangélica, que muchos lo hacen, puedes decir, ay, qué santos y etcétera. No, una vida práctica, una vida que cambia, una vida que transforma. De eso se trata el evangelio. Eso es ejercitarse en la piedad. No andar con caras así chuecas y etcétera. No es a lo que Dios nos ha llamado. Amén. Ten cuidado de tu conducta. Me gusta cómo lo dice Reina Valera. Dice, ten cuidado de ti mismo. Aguas, porque tu peor enemigo eres tú mismo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. ¿Sí? Imagínate, quiero que entendamos este concepto, familia, porque a veces creemos, no, yo ya me congrego y ya soy bueno, Dios cambió mi vida. Pablo le está dando esta instrucción a un maestro de la palabra. Timoteo estaba comenzando iglesias y le dice, hey, ten cuidado de ti mismo primero. Ten cuidado de tu conducta. Imagínate, si estos son siervos de Dios, probados y comprobados, ¿qué nos toca a nosotros? Sí, como decía, oí un dicho que me gustó del pastor que decía, si esto dicen de pan duro, ¿qué dirán de tortilla seca o algo así? Sí, o de pan suave, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué? Vamos a cuidar la doctrina y nos vamos a cuidar de nosotros mismos. ¿Para qué? Para que la gente que nos rodea realmente vean un cambio en nosotros y ellos también cambien. Amén. Amén. El capítulo 5, y ahorita es lo que vamos a entrar en tema, donde la piedad está tan unida al trabajo. Qué interesante este asunto. Miren, el capítulo 5, el verso 3. Dice, reconoce debidamente a las viudas que de veras están desamparadas. O sea, si ustedes saben de alguien que está desamparado realmente y que viene a este lugar, es nuestra obligación como iglesia apoyarle. ¿Sí? Pero, 4, si una viuda tiene hijos o nietos, ¿que estos qué dice? Y correspondan así a sus padres y abuelos, porque eso agrada a Dios. ¿Sí? ¿Qué me está diciendo la Biblia? ¿Sabes qué? Ocúpate de la gente en tu familia que tiene necesidad. Nada de que yo soy aleluya y mis necesidades están satisfechas. Sácate el pan de la boca y llévaselo al que no tiene. ¿Qué tal? Porque los que no tienen, no conocen a Dios y tú sí conoces. Y si tú sacas tu pan de tu boca, Dios te va a traer. Porque Él lo prometió. El que da semilla al que siembra y pan al que come, multiplicará tu sementera. O sea, todas las semillas que tú siembras, Dios te las va a multiplicar y a ti nunca te va a faltar nada. Son principios que Dios establece. Estamos hablando de la piedad.
Todo esto viene escrito después de la piedad y ahorita lo vas a ver cómo se une. El 8. El que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ¿qué dice? Y es peor que un incrédulo. ¿Sabes de qué está hablando? De trabajar, mis amados. Trabajar y trabajar duro. En la lista de las viudas, perdón, el verso 10. Las viudas, ¿cómo deben de ser? Mayores de 60 años, etcétera. El 10 dice, y que sea reconocida por sus buenas obras, tales como criar hijos, practicar la hospitalidad, lavar los pies de los creyentes. Está hablando de una sierva, ¿sí? No, ahora no se da, pues, que estén lavándoles los pies a los siervos, pero era la labor del esclavo más bajo. O sea, pero está hablando de una persona chambeadora. Ayudar a los que sufren y aprovechar toda oportunidad para hacer el bien. A ese es el tipo de viuda que nosotros apoyamos, ¿sí? Después dice, no a las viudas más jóvenes que mejor se casen, dice. El verso 13, ¿cómo? El verso 13 dice, además se acostumbran a estar ociosas, está hablando de las viudas jóvenes, y andar de casa en casa, y no solo se vuelven holgazanas, sino también chismosas y entrometidas, hablando de lo que no deben. Trácala. ¿De qué nos está hablando? ¿Sabes qué es lo que Dios quiere? Que nos ocupemos. Pablo dice, yo considero a mi vida, dice, que no tiene ningún valor si no me pongo a hacer lo que Dios me mandó a hacer. Así es el asunto. Entonces, si nosotros no estamos hablándole de Cristo a las personas que no le conocen, ¿sí? Si la gente no puede ver a Cristo en nuestras vidas, no estamos cumpliendo el propósito por el cual Dios nos tiene aquí en la tierra. Ese es el propósito, mis amados. Que todos vengan al conocimiento de Dios y que puedan cambiar sus vidas y que sean transformadas. Tú tal vez dices, y el problema ahí es donde viene la depresión y la tristeza. Cuando tú te enfocas únicamente en lo que yo pienso, en lo que yo creo, en lo que yo siento, y ahí es donde vienen los problemas. Cuando tú te enfocas, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, comienzas a ocuparte y a escuchar a las personas y ver las necesidades que tienen. Y si tú tienes la manera de suplir esa necesidad, hazlo. No pienses cuando Dios te pone, ve y regálale 200 pesos a esta persona. No, ese es el diablo. ¿Sí? Hazlo. Es que era lo único que traía. ¡Qué bueno! Ese es un pasotote de fe. Y ahí es donde Dios viene y hace. Tú diste los 200 y alguien le pone a otro, llévale 500 a esta persona. Y tú dices, pastor, ¿qué cree? Fíjese que di 200 acá y a la media hora, a las 2 horas llegó una persona y me dio 500. ¿Qué te parece? ¿Cuántos de ustedes han experimentado eso? Miren cuántas manos. ¿Y por qué siguen de tacaños? Aflójenle, no pasa nada. Verso 16. Si alguna creyente tiene viudas en su familia, debe ayudarlas para que no sean una carga a la iglesia. Así la iglesia podrá atender a las viudas desamparadas. Los ancianos, verso 17, que dirigen bien los asuntos de la iglesia, son dignos de doble honor, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación y a la enseñanza. ¿Habrá algo que explicar ahí? Solo una persona dijo que no, pero está bien. Pues la escritura dice, no le pongas bozal al buey mientras está trillando, y el trabajador merece que se le pague su salario. Ok, otra más, el 25 dice, de igual manera son evidentes las buenas obras y aunque estén ocultas, tarde o temprano se manifestarán. Dice, todo el verso está hablando de trabajar, de atender
y de ver a las personas por las necesidades ajenas, ¿de acuerdo? El capítulo 6 de Timoteo comienza hablando, ya actualmente, gracias a Dios, aquí en México, hasta donde yo sé, no hay esclavitud, pero aquí está hablando de las personas asalariadas, pues los que reciben un sueldo. Mira la instrucción: todos los que aún son esclavos deben reconocer que sus amos merecen todo respeto. Así evitarán que se hable mal del nombre de Dios y de nuestra enseñanza. O sea, ¿cómo muestras tu respeto a un patrón? Obedeciendo, ¿qué más? Trabajando bien, ¿o no? Yo me acuerdo que una vez no lo entendía, llega un amigo con el pastor. Pastor, ¿qué cree? Dice, fíjese que estoy en la fábrica y les estoy platicando a todos, dice. Me voy con uno y me voy con otro. Y le dice el pastor, si yo fuera tu patrón, te corro, le dice. Dice que, pastor, pero ¿y no tenemos que hablar el evangelio? En tu hora de comida y en tus horas libres. El resto del tiempo ponte a trabajar. La instrucción siguiente es, dice, ay, entonces, o sea, la gente tenemos que dar testimonios, ¿sí? Que puedan decir, híjole, tristemente me ha tocado ver anuncios solicitando empleo, no cristianos ponen. Imagínate. Y ahora lo que van a hacer a partir de la generación que vamos a sacar de aquí, que sean cristianos. Amén. Que realmente den testimonio. Después menciona algo de que si son hermanos para los que trabajas, con mucho más razón. Necesitas darle más respeto porque ahí hay mayor bendición. Ahora, esto es lo que debes enseñar y recomendar. Termina el capítulo, verso 2. El verso 3 dice: no vamos a ver el 3. Pero está hablando de personas que enseñan algo diferente, pues. Vamos a leer desde el 4. Y es un obstinado que nada entiende, las personas que predican algo diferente a esto. Ese tal padece del afán enfermizo de provocar discusiones inútiles que generan envidias, discordias, insultos, suspicacias y altercados entre personas de mente depravada, carentes de la verdad. Este es de los que piensan que la religión es un medio de obtener ganancias. NBI tradujo religión lo que decía piedad. Nosotros siempre estamos diciendo que la religión, cuando hablamos, no es religión, significa religar con Dios. Y hay una verdadera religión, que es la que menciona Santiago, que es ayudar a las viudas y a los huérfanos de sus necesidades y apartarte del mal. Eso tiene que ver mucho con la piedad. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sí. Entonces, dice, la verdadera religión, habla de la verdadera religión, es un medio de obtener ganancias. ¿Sí? De generar dinero, pues. Es cierto que con la verdadera religión o la verdadera piedad se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Se los leo de Reina Valera, me lo proyectas de Reina Valera, por favor. Desde el verso 5. Disputas necias de hombres corruptos de entendimientos y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Aquí hay una clave para nuestras vidas, familia. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. No está diciendo que no anheles algo más y progresar, porque si no se está contradiciendo, pero estamos hablando de tener una actitud de contentamiento.
Pablo presenta esta clave en su vida en Filipenses, el capítulo 4, dice: sé estar contento cualquiera que sea mi situación. Haya o no haya, yo estoy contento. Y ahí es donde dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y muchos agarran ese verso así solito. Dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y crees que como Cristo te fortalece y es el único verso que te sabes. O sea, no saques textos de contexto. O sea, todo lo podemos en Cristo. Cuando Él está en nosotros, no importa si hay o no hay. ¿Sí? Siempre hay contentamiento. Y eso es lo que está hablando Pablo aquí. Teniendo sustento y abrigo, teniendo comida y abrigo, o sea, ropa y techo, estemos contentos con esto. Me regreso a la NBI, el 9, por favor. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Esto es bien importante. Despiértate tú que duermes. ¿Alguien se está durmiendo? Sacúdete y aprende esto, está bien interesante. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. A ver, entendamos este concepto. ¿No dijiste que podíamos anhelar? Claro que puedes anhelar. O sea, Dios te puso dentro de ti el deseo de progresar y de vivir bien. Pero si tú tienes tu enfoque no puesto en Dios, sino en los billetes, ¿sí? Vas a caer en la tentación de hacer tranzas, de decir mentiras, de hacer cosas para obtener dinero. ¿Sí? ¿Entendemos la diferencia? O sea, Dios dice: haz las cosas bien, trabaja duro y te va a ir bien, vas a progresar. Pero si tú te enfocas en, es que yo tengo que ser rico, voy a ir a comprar la lotería y en cuanto me saque el premio mayor, lo primero que voy a hacer es voy a ir a diezmar, dice. Ja, ja, ja. No has diezmado en años y ahora que te saques la lotería menos todavía. Olvídense de la lotería, mis amados, no es por ahí donde Dios progresa. Dios progresa a las personas fieles, ¿sí? Que se dedican con esfuerzo y con honestidad a trabajar. ¿Dónde íbamos? ¿Verso qué? Porque el amor al dinero, ¿qué dice? Es la raíz de toda clase de males. No está diciendo el dinero. Si se fijan, la Biblia es bien específica, el amor al dinero. Cuando tú comienzas a amar al dinero más que a Dios, más que a tu pareja, más que a tu familia, estás en serios problemas. Arrepiéntete, pídele perdón a Dios, ¿sí? Para que te vaya bien. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Estamos viendo cómo la piedad está tan relacionado con el asunto del trabajo, con el asunto del dinero, ¿sí? Jesús lo dijo claramente: no puedes amar a Dios y a las riquezas. O sea, Jesús se puso al nivel de las riquezas, puso las riquezas, al nivel de Dios. Y esa es la manera como el mundo ve las riquezas. Hacen de las riquezas un Dios y comienzan a codiciarlo y a hacer todo tipo de barbaridades. Todo lo que México ha vivido en los últimos años, lo puedes ver reflejado. ¿Por qué ha sido? Andan buscando billetes. ¿Y qué le hace que maten, que hagan pedazos a personas y los torturen y hagan toda clase de barbaridades? ¿Por qué? Porque yo quiero tener dinero.
dinero que ni les dura porque los matan al ratito también. Entonces no es por ahí, familia. Quítense la idea que anhelar, no es que cuando yo tenga dinero voy a ser feliz, es una mentira. Conozco a muchas personas ricas sin Cristo y a muchos ricos en Cristo. Y es otro boleto. Porque los ricos en Cristo, ¿sabes a qué se dedican? Te lo voy a leer. 17, después vamos a ver, lee los versos que faltan, pero te leo a partir del 17 y con esto terminamos y vamos a continuar la próxima semana, pienso también con algo de piedad. A los ricos de este mundo, ¿a quién le está hablando? A nosotros, mis amados, en serio, yo no sé cuántos de ustedes han visto en internet, anda una estadística de la cantidad de personas que tienen un techo o que comieron y etcétera. Ustedes y yo somos de los ricos de este mundo. ¿Sí? Porque hay gente que hoy no comió, ayer tampoco, ni hace 3 días. Nosotros, gracias a Dios, algunos hasta nos pasamos, ¿verdad? Pero bueno. A los ricos de este mundo, mándales es una orden. A los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes, ni pongan su esperanza en las riquezas que son tan inseguras, sino ¿dónde? Que nos provee de todo un poquito. En abundancia, dice. En abundancia, ¿para qué? Ah, mira, Dios no tiene problema con que tú tengas abundancia y la disfrutes. ¿Sí? Así es. Estamos leyendo bien. Pero mira qué curioso lo que dice después. Siguen los mandatos. Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos. ¿Dispuestos a qué dice? Compartir. Dios te hace rico para que tú compartas con el que no tiene. Pablo decía, no es Pablo, bueno, es en el libro de Hechos que es Lucas, pero no sé si fue la frase, fue de Pablo, o Dios hablándole a Pablo, perdón, donde dice, más bienaventurado, más dichoso es dar que recibir. ¿A poco no se siente bonito cuando regalas algo y ves la expresión de la persona de agradecer? Y más cuando estás supliendo una necesidad. Mis amados, cuando alguien toque a tu puerta y vea que realmente está hambriento, dale de comer. No te preocupes, quítale el plato a tu marido y se lo das a la persona. ¿Está bien? Me quedaron serios los maridos. O el de tu esposa, pues, hombre. ¿Sí? Me refiero a que si ves necesidad, súplela. Súplela, dale una quesadilla, dale un sándwich de frijoles, aunque sea. Si tiene hambre, híjole, yo con hambre, qué sabrosos sándwiches me hago de frijoles helados con jamón. Y le pongo mostaza adicionalmente. Qué sabroso sabe. ¿No has probado eso? ¿No está rico? Inténtenlo. Inténtenlo. Frijoles moliditos así, no enteros. Frijoles, un pedazo de jamón y mostaza. Puro chuki. Bueno, seguimos. Dispuestos a compartir lo que tienen. ¿Te vas a seguir congregando? Sí. Ok, perfecto. De este modo atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro. ¿Entiende la palabra caudal? O sea, imagínate un chorro así, man. Atesorarás para ti un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida verdadera.
Mis amados, quítense la idea que siendo tacaños y guardando, ¿sabes qué es lo triste de la gente que guarda y guarda y guarda? De repente se mueren. ¿En serio? Se mueren y todo lo que guardaron, ¿quién se lo va a disfrutar? Pues los Ok, después seguimos platicando de eso. El último consejo de Pablo para Timoteo en el verso 20 dice: Timoteo, cuida bien lo que se te ha confiado. Evita las discusiones profanas e inútiles y los argumentos de la falsa ciencia. Mira, ahorita andan un montón de gente inventando cosas, que es por aquí y es por allá, y ahí van la gente detrás de Vicente, ¿no? Así. O sea, olvídense de eso, no hay nada nuevo bajo el sol. Dice la falsa ciencia y los argumentos de la falsa ciencia. Algunos por abrazarlos se han desviado de la fe. Que la gracia sea con ustedes. La piedad habla de devoción a Dios, sumisión a Dios, temor de Dios. Pero yo vi en todo este capítulo prácticamente del 5 y el 6, está hablando de trabajo, está hablando de dinero y de apoyar necesidades, y vemos la piedad muy asociada con el compartir de lo que nosotros tenemos, ¿sí? Si tú sabes de alguien en la congregación, mira, yo como pastor no puedo saber de todos, pero si ustedes se acercan con sus mentores y hablan de necesidades reales, y porque les voy a decir algo, si estás joven y puedes trabajar, puede ser que estés en una situación temporal, pero si tú piensas que el pastor dijo que me iban a ayudar, sí, ayudar a buscarte un trabajo, sí, y sí ayudarte en tus necesidades dentro de nuestras posibilidades, sí. Pero lo que mejor les puedo aconsejar en esta tarde es que se ejerciten realmente en la piedad. Necesitamos practicar nuestra devoción a Dios, practicar el temor de Dios. ¿En qué consiste eso? Obedecer su palabra simplemente. Obedecer su palabra y nos va a ir bien. Amén. Amén. Quiero invitarles a que cierren sus ojos un momento, por favor. Si tú nunca le has dicho a Dios: Señor, perdona mis pecados, creo que moriste por mí y que resucitaste, hoy es un magnífico día para que le digas: perdona mis pecados, Señor. Si esa es tu situación, ahí donde estás, levanta tu mano. Quiero saber por quién voy a orar. Veo sus manos. Pueden bajarla. Si Dios ha hablado a tu vida en esta tarde y tú quieres tomar la decisión de decirles: Jesús, sé Señor de mi vida, Él va a venir y va a comenzar a llenar todos los huecos y todos los vacíos que hay en tu vida. Repite audiblemente: Padre Celestial, perdona mis pecados. Gracias, Jesucristo, por tu sacrificio perfecto en la cruz. La sangre que derramaste ahí me limpia de todo pecado. Gracias por tu perdón, lo recibo y te pido en el nombre de Jesús
Que tú mismo, Señor, vengas a vivir a mi corazón. Seas mi Señor, mi Salvador, me regales la vida eterna y me enseñes a vivir aquí en la tierra y hasta la eternidad como un hijo de Dios. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.